Amigos amantes de las motocicletas, en especial de la XR 190 de la marca Honda, el día de hoy les traigo un video relacionado con unos comentarios que he leído en algunos videos de mi canal. Como siempre, nos damos la tarea de leer todos los comentarios que ustedes nos escriben y por supuesto los tomamos en cuenta para seguir haciendo videos sobre el tema de la Honda XR 190. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el rendimiento. Por ahí leí un video sobre qué kilometraje tiene de rendimiento esta motocicleta. Esto obviamente depende de muchos aspectos. Del tipo de camino en que lo llevamos, por ejemplo, no es lo mismo llevar la motocicleta durante una hora por carretera o autopista o llevarlo una hora por camino de terracería. Asimismo, no es lo mismo llevar la moto solamente con el chofer y aparte con un pasajero. Siempre que se le agrega peso, la motocicleta nos va a dar un rendimiento menor. Pero el día de hoy les voy a presentar este video en donde yo con mi motocicleta, como ustedes saben, llené mi tanque de gasolina recientemente saliendo de la agencia y me puse a andarla a todos lados y de todas maneras. ¿A qué me refiero con esto? Anduve por carretera, autopista, camino de terracería, muy tranquilos, así como muy sinuosos, y asimismo no solo conmigo sino también con un pasajero. Entonces nos enfocamos en acabar la gasolina de este primer tanque de gasolina que le puse y quiero que me acompañen a que vean ustedes cuál fue el rendimiento de mi Honda. Iniciamos con este video. Como les decía, amigos, aquí estamos ya con la Honda. Cuando la saqué de la agencia, la llené totalmente el tanque de gasolina con 12 litros, lo que nos debe alcanzar aproximadamente unos 400 kilómetros. Acá ustedes pueden observar que llevo 322 kilómetros en el trip y en la parte de arriba llevamos 325 kilómetros. Lleva más arriba porque esos 3 kilómetros de diferencia son los que la agencia utilizó para transportar la motocicleta y para hacerle alguna pequeña prueba después de su ajuste final. Entonces, les digo, salí de la agencia, me fui a la gasolinera, la llené totalmente. Hasta el momento llevo 322 kilómetros. En lo que respecta al nivel de tanque de gasolina, ya estoy empezando a llegar a reserva. Me iba yo a arriesgar a quedarme con la moto tirada, pero realmente no quiero echar a perder mi bomba de gasolina. Entonces quiero mostrarles cómo es que va la aguja con 322 kilómetros. También quiero que se den cuenta, en esta parte del video aprendí algo y quiero que ustedes también lo aprendan, que no es bueno tratar de verificar cuánta gasolina tiene con la moto inclinada, o sea, puesta la pata del lado izquierdo. Ahorita van a ver por qué les digo esto. Bueno, tuve que montarme en la motocicleta y ponerlo en nivel, o sea, bien parada derecho, para que lograra subir la aguja, porque no estaba subiendo, se pueden dar cuenta, no estaba subiendo. Entonces la encendí y tenemos que ponerlo hacia nivel la motocicleta para que suba. Dese cuenta, está en reserva, prácticamente está en reserva. Entonces la verdad no me voy a arriesgar más a meterle más kilómetros así como está, porque puedo echar a perder la bomba de gasolina. La bomba de gasolina, les voy a mostrar la imagen, vean, es esta. Esa es la bombita de gasolina. Si lo mantenemos tanto tiempo en reserva, es muy probable que nosotros podamos dañar la bombita de gasolina porque empieza a calentarse por el hecho de que empieza a aspirar aire. No es lo correcto. Aquí en la moto la bomba de gasolina se encuentra por esta parte, si no me equivoco, por aquí, a ver, es esto. Esto es lo que inyecta al sistema de full inyección, que es esta partecita. Por eso no es recomendable que lo tengamos tanto tiempo en reserva. Por ahí miré unos comentarios en el que sugerían de que se mantuviera siempre a medio tanque de gasolina, lo cual es correcto porque podemos evitar, repito, que la bomba de gasolina se estropee. Yo, como estoy haciendo esta prueba, pues obviamente lo bajé hasta reserva, pero de reserva ya no lo voy a bajar más. Cabe mencionar que la motocicleta acaba de salir ahorita de servicio, ya que hizo un mes de uso, entonces lo mandé a servicio. Ahí me hicieron la aclaración también de que es bueno de que no lo tengamos en reserva, sino que siempre esté mínimo en la rayita blanca que vemos aquí en esta parte. Me refiero arriba de esta rayita blanca que tenemos acá. Como sugerencia personal es que siempre mantengan el tanque de gasolina arriba de esta primera rayita blanca. Obviamente en caso de emergencia, si no hay donde cargar, pueden andarla todavía todo este poco hasta llegar a reserva, pero en cuanto hay que tener una gasolinera, póngale siempre más arriba de la rayita blanca.
Acaban de ver ustedes el rendimiento en kilómetros que tuvo mi moto, pero yo sé que se están preguntando qué tipo de camino anduve. Entonces grabé pedazos de estos caminos, claro, muy corto porque duran horas. Entonces voy a presentarles en este momento todos los caminos por los que anduve con esta motocicleta para obtener este resultado que ustedes acaban de ver. Vámonos. Amigos, escríbanme en los comentarios cuál es el rendimiento que ustedes han obtenido de su Honda XR en lo máximo de kilómetros, y así también escríbanme en lo mínimo. Puede ser que ustedes digan, ay, no llega a los 400 kilómetros, se queda en los 250, no sé, escríbanlo aquí en los comentarios, quiero leerlo, y díganme por qué ese rendimiento les dio su motocicleta. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, denle like por favor y estén atentos porque en el próximo video les voy a dar la solución de un problema que ya les presenté en el capítulo anterior de este sobre el ruido que provoca la suspensión delantera al momento que caemos en un vado. Ya tengo una solución que hace que disminuya casi el 70-80% del ruido, pero que sin duda yo creo que a todos nos va a gustar que ese sonido cada vez sea menor en nuestra moto. Por ello, quédense observando capítulo por capítulo de esta serie que es la Honda XR 190L. Eso ha sido todo por hoy, amigos, así que nos vemos en la próxima. Cuídense mucho, anden con cuidado, usen su casco, protéjanse y a rodar. ¡Vámonos! Stop.